Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver la ficha de insertar y vamos a ver dentro de ella la sección de grupos del grupo de comandos de tablas, insertar tabla dinámica. Entonces, básicamente una tabla dinámica es una tabla que se crea y que se puede visualizar o analizar de una forma dinámica como su nombre lo indica. Entonces, puede existir un origen de esa tabla dinámica. El origen de esa tabla dinámica puede ser el mismo libro de Excel. Dentro del mismo libro de Excel puede ser una hoja, un rango con nombre definido o una tabla. Aunque el origen de datos también puede ser una conexión externa, es decir, a una conexión de MySQL, de Firebird, de otro libro, etcétera, o de cualquier otra base de datos. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo insertar una tabla dinámica en función de el mismo libro, pero teniendo como origen diferentes objetos de Excel. Entonces, el primer objeto que tenemos aquí sería una tabla. Es decir, esta será nuestra fuente de información o nuestro origen para crear una tabla dinámica. Primero, entonces es una tabla. Segundo, un rango sin nombres. Y tercero, un rango con nombre definido. ¿Qué diferencia existe entre cada uno de ellos? Pues básicamente una tabla nos va a mostrar unas bondades adicionales que no se tienen dentro de un rango sin nombre o un rango definido con nombre. Ya las vamos a ver. Por ejemplo, entonces vamos a crear tres tipos de tablas dinámicas. Primero vamos a crear una con base en esta tabla. Para ello entonces vamos aquí, seleccionamos la tabla, cualquier celda dentro de ella, damos clic sobre la ficha insertar, posteriormente sobre el comando tabla dinámica y nos indica que seleccione una tabla o rango. Automáticamente nos está seleccionando el nombre de la tabla donde se encuentra esa celda que habíamos seleccionado. Le decimos que la tabla 1 y queremos que nos traiga esta información a esa tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le damos clic en el botón de aceptar. Y aquí nos está trayendo efectivamente como tal la tabla dinámica con esos datos. Ya miraremos en un momento porque aquí sencillamente le coloqué la fecha y me está agregando tres campos que son años, trimestres y fecha. En un momento revisaremos ese tema. Segundo, el rango sin nombre. Para el rango sin nombre entonces es necesario que yo seleccione como tal todo el rango con datos, posteriormente vaya a la ficha insertar, tabla dinámica y aquí voy a incluirlo dentro de una hoja de cálculo existente que sería donde tengo la primera tabla dinámica. Le doy en aceptar y aquí pues tengo la tabla dinámica. Posteriormente entonces puedo tener como tal esta información en un rango con nombre definido. ¿Cómo se hace esto? Básicamente un rango en nombre definido yo tengo que seleccionar como tal el rango y aquí en esta parte, en este cuadro donde me aparece la celda activa, sencillamente le cambio a tabla detalle. Tabla detalle. Entonces le doy clic en aceptar y a todo ese rango que se debería llamar o debería hacer referencia a M3 hasta P33, ahora lo llamaré como tabla detalle. Entonces, por ejemplo, puedo ir a la siguiente hoja donde tenía la información de la tabla dinámica, insertar tabla dinámica y aquí sencillamente me está pidiendo la tabla o rango. Entonces puedo ir a seleccionarla o sencillamente con F3 me va a traer como tal los nombres que se encuentran definidos dentro de este libro. Entonces le voy a decir que me traiga la información de la tabla detalle. Selecciono ese nombre, tabla detalle, y posteriormente aceptar. Hoja de cálculo existente me va a decir que va a colocar los datos en L3 y le doy a aceptar. Entonces aquí ya tengo tres tablas dinámicas. La primera tabla dinámica con un origen de información de una tabla. La segunda tabla dinámica con un origen de información
de un rango sin nombre, y la siguiente tabla dinámica con un origen de información de un nombre definido por el usuario. Entonces, en cualquiera de estas tres tablas voy a encontrar básicamente datos similares o una estructura similar. Encontraré primero como tal todos los campos que conforman esa tabla dinámica o el origen de la información, posteriormente unos filtros, unas secciones que se refieren a filtros, unas secciones que se refieren a las columnas, unas secciones que se refieren a las filas y unas secciones que se refieren a los valores. Entonces, como valores, por ejemplo, la sección de valores recibe datos numéricos. Cuando se le envía un dato no numérico, pues él sencillamente lo que va a hacer es contarlo. Lo máximo que puede hacer con los datos es contarlo. Por ejemplo, aquí voy a incluir en esta tabla dinámica 7 el vendedor en el rótulo de fila para que me aparezca aquí a modo de cada una de las filas, y voy a incluir, por ejemplo, la ciudad en valores. Como la ciudad es un campo de tipo texto, ahí lo máximo que está pudiendo, lo máximo que puede realizar la tabla dinámica es contar esos datos. Entonces Carlos aparece en 6 ciudades, Carolina en 7, Guillermo en 5, María en 8 y Valeria en 4, para un total de 30 registros. Como evidentemente lo vemos acá, hay un total de 30 registros. Entonces, si yo cambio como tal esta ciudad y la añado aquí nuevamente en las filas, pues me está mostrando Carlos con qué ciudades se encuentra, Carolina en qué ciudades ha hecho ventas, Guillermo, María y Valeria, así sucesivamente. Y valores los paso al rótulo o a la sección de valores, y aquí me está mostrando como tal toda la información de los datos de las ventas en cada una de esas ciudades y vendedores. Por ahora, entonces tendría estos datos de esta forma, dispuestos de esta manera. Ahora bien, por ejemplo, yo puedo colocar que el vendedor esté en las filas y que la ciudad se encuentre en cada columna. Entonces, cuando lo incluyo en cada columna, pues va por cada una de esas ciudades que existen, va a incluir, como por decirlo, un campo dentro de la estructura de la tabla dinámica. Posteriormente añadiría el dato de valores y aquí tendría todos mis datos dispuestos en esta tabla dinámica de la forma como yo lo considere pertinente para ser analizados. Entonces hemos hecho básicamente 3 tablas dinámicas. Aquí podría también incluir que por ejemplo el vendedor, que por ejemplo la ciudad se encuentre en los filtros. Entonces, ¿esto qué significa? Que si lo incluyo dentro de los filtros, pues por ejemplo voy a señalarlos desde esta parte que se refiere como tal a la sección de filtros de la ciudad. Entonces lo podría hacer de esta manera. Entonces aquí ya tenemos como tal todos los datos, y lo próximo lo que correspondería hacer es diseñar o básicamente establecer un diseño para esta tabla dinámica de acuerdo a las preferencias de cada usuario. ¿Cómo se realizaría esto? Vamos aquí a la parte que dice diseño, y dentro de diseño cambiaríamos como tal la forma como se ve la tabla dinámica. Por ejemplo, en este caso vemos también que por ejemplo nos muestra unos campos en blanco, o que para ese vendedor y esa ciudad no existen datos. Entonces, si ese es el caso, pues lo que voy a hacer es que me muestre el dato por lo menos en 0. Entonces, en este caso, doy clic sobre la tabla dinámica, clic derecho, opciones de la tabla dinámica, y aquí para celdas vacías mostrar 0. Y pues ya me está trayendo como tal los datos que yo quiero visualizar. Ahora bien, podría entonces decir lo siguiente, añadir el siguiente formato o diseño de la tabla dinámica. Por ejemplo, puedo decir que el diseño de la tabla dinámica sea en formato compacto, que me aparecería de esta forma, cada uno de los vendedores, posteriormente las ciudades en las cuales tuvo algún tipo de registro. Mostrar en formato de esquema, básicamente vendedor, y en una siguiente columna la ciudad con los valores. Y en formato tabular,
que suele ser como una especie de tabla de datos. Y aquí podría decir que repita todos los elementos que conforman estas tablas y podría decir que no necesito los subtotales. Entonces clic derecho y quito los subtotales para verlo como una tabla de datos. Entonces aquí ya tengo dispuesta la información de esta manera. Yo podría decir también que mi información la puedo segmentar. Puedo hacer una segmentación de datos para ver esta información. Entonces, por ejemplo, voy aquí a análisis de la tabla dinámica y voy a insertar una segmentación de datos por el vendedor. Entonces, aquí va a hacer como una especie de filtro por cada uno de los elementos que yo seleccione. Entonces, por ejemplo, si yo solo quiero ver la información de Carlos, de Carolina, de Guillermo, de María o Valeria. Es decir, esa es la única información que se va a mostrar allí. Pero también puedo decir que no me muestre como tal una segmentación de datos propiamente dicha, sino que me muestre una escala de tiempo para las fechas que existen dentro de esta fuente de información. Entonces, como el campo es de tipo fecha, automáticamente me está trayendo fecha y le digo aceptar. Entonces, esta es mi escala de tiempo y yo puedo decir que me señale solo lo de julio del 2020, junio del 2020, julio del 2020, agosto y así sucesivamente. Para cada uno de los datos, en algunos, pues evidentemente no se encuentra información y puedo borrar como tal ese filtro. También podría señalar aquí por mes o sencillamente cambiarlo por trimestres. Entonces el primer trimestre del 2019, el segundo trimestre del 2019, tercer trimestre, cuarto trimestre y así sucesivamente. O sencillamente por años. Los 2 años que corresponderían a 2019 y el año 2020. Entonces aquí ya estoy haciendo como tal esa segmentación de los datos aplicando una escala de tiempo. Ahora bien, habíamos dicho que en nuestra primera tabla dinámica nos apenas colocamos fecha. En el rótulo de las filas automáticamente nos abrió años, trimestres y fecha. Esto lo hace generalmente Excel de forma automática, pues porque es una forma como predeterminada. Al encontrar las fechas, las empieza como tal a dividir en diferentes periodos de tiempo. Para que me muestre la fecha propiamente dicha, entonces voy aquí a la columna y le digo desagrupar, que básicamente esa información también la podemos encontrar en análisis de tabla dinámica, grupo y aquí desagrupar. Entonces cuando le digo desagrupar me va a traer la fecha como básicamente está reflejada en nuestro informe, en nuestra primera tabla. Entonces aquí ya tendríamos como tal las tablas dinámicas y el uso que generalmente se le da a esas tablas dinámicas. Aquí también podríamos cambiar el formato de la fecha, que está dado como día, mes y año, pero lo podríamos personalizar. Entonces aquí les voy a mostrar el día, el mes y el año de esta manera. Lo podríamos cambiar de la siguiente. Por ejemplo, el mes si lo queremos mostrar con 2 dígitos o con 2 caracteres, con 2 números, me va a mostrar, lo tendríamos que colocar el código como se encuentra aquí. De lo contrario, si queremos colocar, por ejemplo, las primeras 3 letras de ese mes, le colocaría una tercera M. En este caso, por ejemplo, para mayo, pues me va a mostrar las 3 primeras letras, para julio, junio, etc. Y si le quiero mostrar, por ejemplo, todo el nombre del mes, sencillamente le coloco 4 M's que representarían el nombre completo del mes. Pues aquí ya es básicamente un tema más de formato, pero sería importante tenerlo en cuenta para el momento en el cual se está como tal diseñando la tabla dinámica. Entonces, esta es una de las formas como se puede diseñar las tablas dinámicas partiendo de 3 de orígenes de datos diferentes, es decir, de un mismo libro, pero
esos libros se encuentran dentro de diferentes objetos de Excel. Uno sería dentro de una tabla propiamente dicha, el otro mediante un rango sin nombre y la tercera opción mediante un rango definido con un nombre. Aquí pues importante señalar que por ejemplo también esta segmentación de datos, la segmentación de datos se da no solo para una tabla dinámica, sino para varias tablas dinámicas que comparten el mismo origen de datos. ¿A qué se refiere esto? Que esta segunda tabla que habíamos hecho hace referencia a este origen de dato, a un origen de dato de un rango sin nombre. Si quisiéramos analizar esta información de otra manera, sencillamente podríamos copiar la tabla dinámica o volver a crear una tabla dinámica, y aquí lo que vamos a hacer es solo mostrar el vendedor y el valor. Entonces, estas dos tablas dinámicas van a tener como segmentación de datos esta fecha, de forma tal que si yo filtro algo en esta segmentación de datos de escala de tiempo, automáticamente me va a filtrar los datos tanto aquí, en esta primera tabla dinámica, como en esta segunda que comparte el mismo origen de datos. ¿Y cómo lo verifico? Pues entonces voy aquí a la escala de tiempo y en escala de tiempo le digo conexiones de informe. Entonces me dice que esta escala de tiempo está conectada a estas dos tablas dinámicas que se encuentran en la hoja 4. Si quisiera que solo tenga el comportamiento o que solo afecte, el filtro solo afecta a una de las tablas dinámicas, pues sencillamente le quito la selección, el check. Y ahora entonces se dan cuenta que solo la escala de tiempo va a afectar a la segunda tabla dinámica. Entonces lo mismo sucede con una segmentación de datos normal. Entonces en este caso espero que les haya servido, que les sirva como tal esta parte que se refiere a la inserción de tablas dinámicas mediante las diferentes alternativas que acabamos de ver, y muchas gracias.